de hoy. Muy buenas tardes con todos, buenas tardes con todas los presentes, los participantes. El día de hoy que nuevamente están presentes, ¿no? Para poder continuar con la segunda parte de nuestro curso a dictar, que es la maduración, inducción y conducción o acentuación del trabajo de parto, ¿sí? Espero que se encuentren bien de salud, ¿no? Que todo les esté yendo bien en su trabajo, en la actividad que estén realizando en este momento, ¿no? Y yo prácticamente bastante agradecida y encantada de poder volver a brindar la clase el día de hoy, ¿sí? Muy bien, vamos a poder empezar nuevamente, vamos a empezar, perdón. Voy a desactivar el video ya que no tengo tan buena conexión a internet, lo voy a desactivar para esta manera poder iniciar sin algún tipo de dificultad. Les agradecería a cada uno de ustedes, conforme se vayan conectando en el transcurso de estas 2 horas, que si en algún momento hay algún tipo de interferencia, ya sea en el tono de la voz, ¿no? Se escucha entrecortado o se deje de escuchar a causa del internet, les agradecería poder informarme, ya sea por el chat. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a empezar. Listo. Como bien ya sabemos, hemos realizado la primera parte de esta clase, que es la maduración y lo que es la inducción y la acentuación o conducción del trabajo de parto, ¿no? Vamos a realizar una retroalimentación de esta primera parte que hicimos hace 2 días, para que tal vez, si por ahí alguna idea, ¿no? No quedó claro o quedó en el aire, vamos a tratar de reforzarlo en esa retroalimentación que vamos a tener, y posterior a ello vamos a continuar con la segunda parte de la clase. A ver, como bien saben, me gustaría que sea participativo, ¿no? Para que de esta manera podamos interactuar por ambos lados, ¿no? Y se pueda realizar o se pueda obtener lo que es un aprendizaje y un conocimiento óptimo o adecuado, más que todo en relación a ese tema, que yo creo que esa es la finalidad de cada curso que se brinda en diferentes instituciones. Entonces nosotros hablamos el día miércoles, ¿no? Acerca de ciertos conceptos y términos de lo que es en relación a la maduración del cérvix. Hablamos acerca de lo que es una inducción del trabajo de parto y asimismo qué significa cuando decimos una conducción o acentuación del trabajo de parto. ¿Recuerdan? Mencionamos cuando nosotros hablamos de un cérvix que es favorable, qué características tiene o qué factores presenta el cuello uterino para poder decir que es favorable y que esa inducción o esa maduración, dicho sea el caso, va a lograr ser exitosa. Por otro lado, cuando mencionamos que es un cérvix que no es favorable, que no cumple con las características, que no cumple con los factores para que al fin y al cabo esa paciente tal vez no va a terminar en un parto aceptable o en un parto normal, o tal vez ese trabajo de parto no va a ir o no va a evolucionar en el transcurso de las horas como nosotros quisiéramos que evolucione de acuerdo a la bibliografía, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que ese cuello uterino o que ese cervix específicamente no cumple las condiciones, no cumple las características. Hablamos del test de Bishop también. ¿Cuáles son aquellos parámetros que se evalúan en un test de Bishop para poder decir que es favorable o no es favorable al cuello uterino, ¿no? Y asimismo también mencionamos cuáles son estos parámetros, qué puntaje tiene cada uno de ellos, ¿no? Y de acuerdo a eso podríamos nosotros identificar y poder evaluar si es que nuestra paciente o nuestra gestante es apta para poder realizar tal vez una inducción durante su trabajo de parto. ¿Qué indicaciones
y qué contraindicaciones existen si es que yo estoy hablando de una inducción de trabajo de parto. Lo que es una acentuación o conducción y qué fármacos o medicamentos son los que se emplean en este tipo de técnicas durante la fase activa, ¿no?, del trabajo de parto de una mujer que está embarazada. Todo eso, lo que es en relación al temario que acabo de mencionar, lo hemos visto en parte, no todo, el día miércoles, ¿no? El día de hoy vamos a continuar con la parte que nos faltó, tal vez agregar algunas cosas que quedaron en el aire, ¿no? Para que de esta manera pueda ser la clase de forma satisfactoria y beneficiosa para cada uno de ustedes. Entonces, como bien dije hace un ratito, los que tal vez todavía se están conectando, vamos a empezar haciendo una retroalimentación, como un repaso de todo lo que hablamos el día miércoles. Empezamos nosotros hablando acerca de la parte anatómica del útero. Si bien es cierto, el útero es un órgano, propiamente dicho, que es parte de nuestro trabajo, se podría decir, ¿no? Es decir, nosotros como obstetras, ya seamos hombres o mujeres, ¿no? Este órgano es fundamental para nuestro desarrollo como profesionales, ya que específicamente es lo único en lo que nos enfocamos y en lo único que nosotros como obstetras debemos conocer, ya sea la parte anatómica de este órgano, la parte fisiológica de cómo funciona en el cuerpo de una mujer embarazada, ¿no? La parte histológica, ¿no? Que es importante saber las características, porque yo cuando realizo una evaluación, ya sea un tacto vaginal o quiera saber cómo inicia el desarrollo del embarazo, tengo que saber las características de este órgano, cómo funciona. Si yo no sé, en realidad nos vamos a limitar bastante en conocimiento y vamos a dejar en un vacío, ¿no? Vamos a dejar en el aire bastantes preguntas que tal vez tengamos ante algún tipo de situación o ante algún tipo de evaluación obstétrica que hagamos a nuestras pacientes. El útero no grávido, o sea, de una mujer que no está embarazada, como bien mencionamos, ¿dónde se encuentra anatómicamente en el cuerpo? Se va a encontrar entre la cavidad pélvica y la pared anterior del recto. Ahora, si hablamos de una mujer que está gestando, que está embarazada, el útero básicamente va a estar a nivel del istmo uterino, ¿no? Que se encuentra en el segmento uterino inferior, que justamente fue esa una pregunta que realicé, ¿no? Recordemos que cuando una mujer está gestando, el útero básicamente va a desarrollarse a nivel del segmento uterino inferior, que va a ser el istmo, que es la unión entre el cuerpo uterino y el cuello uterino, ¿ya? Entonces, ahí es donde se va a formar. Y eso, propiamente dicho, se va a identificar o va a aparecer en el embarazo. Este órgano va a constar de dos partes principales. Hablamos del fondo uterino, ¿verdad? Que es la parte más amplia, la parte más grande de este órgano, que es el útero, y más abajo proyecta lo que es la parte del cuello uterino, que va unido o va enlazado en relación al canal vaginal. Este órgano, la mayor parte de su estructura, no va a ser básicamente por un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio es el que forma el útero? Un epitelio estratificado no queratinizado, y también está formado en parte, no del todo, en parte, por el epitelio cilíndrico. Ahora, si hablamos de medidas establecidas, cuando nosotros nos referimos en el caso de una nulípara, una mujer que nunca ha tenido hijos, este órgano mide aproximadamente entre 6 a 8 centímetros. Y en el caso de una paciente que ya ha tenido varios hijos, de una multípara o multigesta, estamos hablando de una medida estimada de 9 hasta 10 centímetros. Por eso es importante, como les mencioné,
Y les vuelvo a repetir, de nosotros conocer la medida y la longitud de nuestros dedos de la mano, ¿no? Si es que aún no lo han realizado, colegas, yo no sé cómo estarán evaluando a sus pacientes, ¿ya? Porque si yo quiero hacer una pelvimetría, si yo quiero saber cómo está la variedad de presentación, si yo quiero saber cuánto está la incorporación del cuello o la dilatación, yo tengo que saber cuánto es la longitud de mis dedos de mi mano. Si no, ¿cómo voy a saber en cuántos centímetros está la paciente? O están adivinando a ciegas, ¿no? Entonces, es importante que realicen con una cinta métrica, pueden medir sus dedos para saber cuánto miden, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi dedo mide aproximadamente de largo 7 centímetros, ¿ya? Entonces, yo cuando realizo una evaluación a mis gestantes, ¿no? Ya de esta manera yo puedo saber qué es lo que estoy evaluando y cuánto mide. El canal endocervical va a pasar por el cuello uterino y va a conectar con el orificio cervical interno y el orificio cervical externo. Y aquí mencionamos algo, no sé si se acuerdan, que mencionamos el día miércoles, lo dijimos, que dentro de lo que es el canal endocervical, ¿no? Ahí vamos a poder nosotros medir más que todo la distancia o la longitud de este canal endocervical. Y mediante esta medida podemos identificar si esta paciente es candidata para que realice o capaz pueda realizar una amenaza de parto prematuro o un parto prematuro. Y eso específicamente se ve por ecografía, ¿sí? Por ecografía, ¿no? Realiza el ginecólogo, ¿no? Tal vez su paciente ya viene con su ecografía a atenderse contigo. Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Y la longitud del canal endocervical generalmente tiene que ser una medida de 25 milímetros hacia adelante. Si este canal endocervical mide menos de 25 milímetros, entonces estaríamos ante la sospecha de que esa gestación pueda terminar en un parto prematuro o una amenaza de parto prematuro. Y que de por sí, si ese fuera el caso de la paciente, o sea, se llegara a dar, ¿no? El tratamiento o el manejo es con progesterona casi la mayor parte de las veces. Porque ¿qué hace la progesterona? ¿Qué hace la progesterona en el embarazo? La progesterona básicamente mantiene el embarazo. Es parte o es el elemento que básicamente lo compone para poder tener un embarazo viable, que siga su curso normal. Por eso dan progesterona micronizada en el caso del parto prematuro. Y asimismo también brindan progesterona, si es que alguno de ustedes se acuerda, cuando una paciente está con amenaza de aborto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una paciente está con amenaza de aborto? Muy aparte de decirle, ¿sabe qué, señor? Usted tiene que guardar reposo, no tiene que tener relaciones sexuales, no tiene que estar haciendo fuerza, etcétera, ¿no? Le dan progesterona micronizada para mantener el embarazo, ¿no? Recordemos también que cuando están en las primeras semanas del embarazo, del desarrollo del embarazo, está la formación del cuerpo lúteo, que es un factor indispensable que nosotros tenemos que visualizar por la ecografía para que de esta manera poder decir de que ese embarazo va a seguir su curso normal o va a seguir su curso favorablemente en las siguientes semanas, ¿no? El cuerpo lúteo básicamente aparece más o menos hasta las 12 o 13 semanas de gestación. Si nosotros realizamos una ecografía transvaginal o abdominal, ¿no? O la paciente ya viene con su ecografía y tiene 6 semanas, 7 semanas, y vemos que hay ausencia de cuerpo lúteo, que no lo identifican o que simplemente no está, entonces en realidad habría que llamarnos la atención, porque como bien acabo de mencionar, la formación y la presencia del cuerpo lúteo es indispensable
e importante en este tiempo de gestación para que de esta manera ese embarazo pueda seguir su curso favorablemente. Hay una posibilidad de más del 50% que ese embarazo no siga su curso normal, ¿no? Y que lamentablemente en cualquier momento pueda tener una pérdida o un aborto. Este canal endocervical básicamente va a estar cubierto por una capa de epitelio columnar, que este epitelio va a ser secretor de mucina específicamente. Y asimismo, durante el embarazo, durante la etapa concepcional, el epitelio endocervical se va a desplazar o se va a mover hacia afuera del exocervix, ya que esto se va a conocer como un proceso fisiológico, un proceso normal que se denomina eversión, ¿ya? Eso también mencionamos. Y aquí, bueno, pues vemos una imagen, una foto, ¿no? De toda la parte de la anatomía del útero. Esto es en una cara anterior, nos muestra de este órgano, cómo podemos apreciar nosotros aquí lo que son las capas del útero, el endometrio, el miometrio, ¿no? Recordemos que cuando empieza la gestación, el endometrio es el primero que tiende a engrosarse, ¿verdad? ¿No? Porque cuando hacemos una ecografía muchas veces y el endometrio está engrosado, mide tal vez más de 15 milímetros, tenemos una sospecha, que pueden ser dos opciones. La primera opción puede ser de que esa paciente en los próximos días le venga su menstruación y por eso el endometrio está engrosado y mide esa cantidad. Y la segunda opción básicamente es porque esa mujer está embarazada y recién está iniciando esa gestación. Entonces, ¿cómo hacemos para descartar el uno del otro y poder quedarnos con un solo diagnóstico? Es realizarle un test de embarazo. Y ahí se va a dar tu respuesta. Recordemos que el miometrio también es una capa del útero, ¿no? Que básicamente va a participar también durante este proceso y que se va a ubicar, ¿no? Cerca a la cara anterior o posterior de la inserción placentaria, ¿no? En el miometrio también su formación, nos puede hacer en este caso, nosotros podemos saber mediante esta membrana, mediante la medida de esta membrana, cuando una paciente posiblemente tenga algún tipo de sospecha de un acretismo placentario, ¿no? ¿Y cómo sé eso, obstetra? ¿Cómo yo puedo saber? Por la ecografía, así de simple. En una ecografía obstétrica, cuando ustedes identifiquen si es que están estudiando ecografía o hacen ecografías, no lo sé, ¿no? Cuando ustedes identifiquen la ubicación de la placenta, ya sea una placenta corporal anterior, corporal posterior, ¿no? Ustedes van a ver que cerca a la ubicación de la placenta, o sea, dónde está insertada, ¿no? Van a identificar el miometrio, que está ahí nomás, y asimismo cerca a él lo que está la membrana de Nitauch. Entonces, la distancia entre el miometrio y la más de 1 milímetro de espesor, podemos decir de que es un buen pronóstico y que no habría alguna sospecha de algún acretismo placentario o placenta acreta. Caso contrario, si cuando realizamos la medida y es menos de 1 milímetro o es bastante delgada, que ya casi no se puede ni visualizar en su totalidad, entonces hay que tener una alta sospecha de que básicamente puede ser un acretismo placentario. Y ya de por sí teniendo esta alta sospecha, hay que tener bastante cuidado y hay que ser lo más prevenido posible, ¿no? ¿Qué debo hacer entonces? Simplemente, de preferencia que cuando esa paciente no llegue hasta término, hasta las 40 semanas,
y referirla antes, para que ya se haga el manejo y la decisión con esa paciente, ¿no? Capaz posiblemente termine cesárea por un tema de prevención, a que pueda ocurrir una hemorragia catastrófica si en caso termina por parto vaginal, ¿no? Entonces eso hay que tener presente. Hablamos también, bueno, en esta foto, como bien mencionamos, está el útero también en sus diferentes cortes, ¿no? En una vista anterior, lateral y posterior. La fisiología de la maduración cervical fue algo que también hablamos el día miércoles, ¿no? Vamos a explicarlo así a grandes rasgos de una forma muy breve porque son partes que ya hemos visualizado en realidad, solo estamos recordando. Cuando nosotros hablamos de fisiología, ¿no? Nos enfocamos en que este órgano o la musculatura de este órgano, que es el útero, va a estar formado por tejido conjuntivo, perdón. Va a estar formado por fibras de colágeno. Las fibras de colágeno 1, 2 y 3, específicamente la que es tipo 3. La distribución va a ser de forma equitativa en todo este órgano. Y asimismo, estas fibras de colágeno van a ser encargadas de la disposición estructural. El cuello uterino, recordemos que tiene múltiples funciones. Tiene función de barrera, tiene función de competencia cervicouterina, tiene función de matriz extracelular y de soporte o fuerza gravitacional, ya que el útero no solamente soporta o carga al bebé, sino también carga la placenta, los anexos, el líquido amniótico, ¿no? A eso nos referimos cuando mencionamos este término. Los cambios que se producen durante la gestación dependen muchas veces de lo que es la consistencia del cérvix. Y la característica, cuando decimos la consistencia del cérvix o del cuello uterino, nos referimos a cómo está el ablandamiento del cérvix, cómo está la vascularidad, que generalmente aumenta la vascularidad del cuello uterino. Hay un proceso de hipertrofia. ¿Qué es la hipertrofia? Es la alteración del tamaño del número de células, una hipertrofia estromal. Y asimismo van a haber ciertos cambios estructurales en la matriz extracelular. El colágeno, que ya lo estamos viendo en reiteradas veces, es bastante importante ya que va a ser el principal componente del cuello uterino, que va a estar encargado de toda la disposición estructural. Estas fibras de colágeno, ¿por qué van a estar compuestas? Por moléculas. ¿Qué moléculas? Moléculas que van a ser las glucosaminoglucanos y los proteoglucanos. Y durante la maduración cervical se van a desorganizar, se van a desorientar y van a aumentar los espacios que se puedan dar entre las fibras propiamente dichas. Y aquí recordando, hablamos sobre algunos conceptos de la maduración cervical, ¿no? Como bien mencionamos en la clase, en la primera parte, preguntamos qué significa o qué concepto o qué conocimiento ustedes tienen sobre lo que es este término de maduración del cérvix. Si bien es cierto, contestaron muy bien, ¿no? Vamos a recordar algunos de esos conceptos. La maduración cervical, como bien saben, es un proceso, es un procedimiento, ¿no? Del cérvix, del cuello uterino, ¿no? Que va a pasar por un ablandamiento, va a pasar por un borramiento y por una dilatación del cuello uterino. Adicionalmente a ello, este proceso va a comprender cambios. ¿Qué cambios? Cambios en la forma del cuello uterino, en la posición, en la consistencia y asimismo también el ampliamiento del canal endocervical para que se pueda desarrollar un parto vía vaginal. La maduración cervical
va a estar indicado este tipo de técnica en todo tipo de procedimiento, ya sea materno y fetal, que requieran una finalización estricta del embarazo, ya que de por sí existen posibles riesgos tanto para la mamá como para el bebé, por lo cual se debe finalizar la gestación. Este procedimiento, que es la maduración cervical, se va a emplear o se va a usar para mejorar las condiciones del cuello uterino antes de la inducción con oxitocina. ¿Y cuál es el objetivo de realizar una maduración cervical? La idea es mejorar los resultados que van a disminuir la posibilidad de que ese parto pueda terminar en una cesárea. Esa es la finalidad de realizar una maduración cervical, ¿ya? Por eso siempre la primera opción del ginecólogo, ¿no? Bueno, en este caso que es el especialista, ante un tipo de situación, ya que sea, no sé, una gestación de 40 semanas, 41 semanas, que ya de por sí requiere que se finalice el embarazo, por más que la paciente, por sus propios medios, no haya entrado en trabajo de parto, ¿no? La primera opción es, ya, vamos a madurar el cuello uterino, ¿no? No siempre es de que llega a las 40 semanas o a las 41 semanas, ya que la paciente pase a sala o se le va a hacer cesárea, ¿no? En algunas situaciones sí, ¿no? Porque tampoco nos vamos a dejar mentir diciendo de que en todos los embarazos que se pasan las 40 semanas terminan en parto vaginal, no siempre. Algunos pasan a sala también, a cesárea. Y aquí hay diferentes conceptos que también mencionamos acerca de lo que es una inducción, ¿no? Como parte del tema, también está lo que es una inducción del trabajo de parto. Mencionamos que la inducción es un procedimiento a realizar que ocasiona o desencadena que se den las contracciones uterinas regulares para poder conseguir un parto vía vaginal. Es una intervención médica, ¿no? Este proceso, ya que se utiliza medicamentos o fármacos o técnicas mecánicas que van a generar que el útero empiece a tener actividad uterina y van asimismo a realizar modificaciones cervicales con la finalidad de iniciar o desarrollar un trabajo de parto efectivo, ¿sí? La dinámica uterina, ¿no? Como bien indiqué, para nosotros mencionar que la paciente tiene una adecuada dinámica uterina, tiene que tener 3 contracciones uterinas en un periodo de 10 minutos, con una duración de 30 segundos y una intensidad de por lo menos 2 cruces, ¿correcto? Entonces, cuando tenga estas características que acabo de mencionar, yo puedo decir de que esa paciente tiene una adecuada o una buena dinámica uterina. Eso hay que también conocer. ¿Y qué es la conducción del trabajo de parto? Es la estimulación de las contracciones espontáneas que se consideran inadecuadas por falla en la dilatación del cuello uterino y el descenso de la presentación fetal, ¿no? ¿A qué nos referimos con este concepto de lo que es la conducción o acentuación? De que cuando yo tengo una gestante que está con una dinámica uterina y sus contracciones uterinas son irregulares o son inadecuadas, ¿no? ¿A qué nos referimos con irregulares o inadecuadas? Que esa paciente tenga 3 contracciones en 10 minutos, por ejemplo, pero su duración sea de 20 segundos, sea menos de 25 segundos, tenga solo apenas una cruz de intensidad, ¿no? Entonces es una contracción que verdaderamente no es la adecuada. No es buena como para que pueda ayudar a que el útero tenga modificaciones cervicales, a que avance de forma concomitante
o de forma con la dinámica, ya sea en su dilatación, en su incorporación, en su borramiento y en el descenso de la presentación fetal. Y aquí justamente, recordando lo que mencioné también el día miércoles, ¿no? Nosotros dimos el ejemplo de lo que es la desproporción cefalopélvica o DCP, ¿cierto? Mencionamos o preguntamos más que todo, que por qué si yo tengo un paciente, o en este caso un feto, ¿no? Que tiene desproporción cefalopélvica, si era candidato o si era posible realizarle lo que es una inducción del trabajo de parto. Y muchos de ustedes me indicaron que no era posible, ¿verdad? ¿Y por qué no era posible? Porque, recordando un poco la teoría, la tríada del DCP, perdón, como bien sabemos, es cuando la gestante tiene una dinámica uterina buena, entre comillas, o hasta aumentada, cuando el trabajo de parto, no, perdón, cuando la fase activa, en este caso de la gestante, se ha estacionado. Estaba con 5 o con 6 o con 7 y se quedó ahí y no avanza. Y cuando llego al tacto vaginal, la cabeza está flotante. Entonces, si yo tengo estas tres características que es conocida como la triada del DCP, yo ya de por sí como obstetra tengo que tener una alta sospecha de que ese paciente, de que ese feto tenga desproporción cefalopélvica y que por más que tenga una dinámica, tenga 3 en 10, buena duración, ¿no? La paciente esté estable, los latidos estén estables del bebé, eso no va a encajar. Porque, ¿qué es DCP? ¿Cuál es la definición de desproporción cefalopélvica? Que la cabeza del feto no va a encajar con el canal óseo. Posiblemente, tal vez la cabeza sea más grande, ¿no? Que la parte ósea, que el canal óseo de la pelvis de esa mujer. Y de nada vale tener, si sabes que tienes una sospecha y que ya prácticamente estás seguro que eso sea tu diagnóstico, de nada vale tenerla ahí horas y horas sabiendo que al final va a terminar en cesárea y no va a llegar a dar un parto vaginal. Y la maduración cervical, como bien ya mencionamos, ¿no? Que es el que va a ayudar esta técnica o este procedimiento a facilitar el proceso de ablandamiento, borramiento y dilatación del cuello uterino. Mencionamos acerca de cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones cuando hablamos de una inducción del trabajo de parto. En la parte izquierda de la diapositiva nos mencionan las indicaciones ya sea en el embarazo e indicaciones maternas. Si hablamos de indicaciones del embarazo, tenemos el caso de un embarazo prolongado o un embarazo de más de 40 semanas de gestación. Una ruptura prematura de membranas a término, una colestasis y una coriamnionitis. Y ustedes se preguntarán, obstetra, ¿y por qué una coriamnionitis? ¿Qué de relación tiene la coriamnionitis con una inducción del trabajo de parto? Porque una de las técnicas o los procedimientos que generalmente se realizan dentro de lo que es una inducción o del trabajo de parto, ¿no? Es lo que es la amniocentesis. Perdón, es la amniotonía. Amniocentesis no, es la amniotonía. Y la amniotonía, por ser un procedimiento invasivo, corre el riesgo de que esa paciente puede tener algún cuadro de infección, yendo para un cuadro de sepsis, ¿no? Es por ello ahí que se menciona la coriamnionitis, ¿no? Pero por más que la amniotonía sea un procedimiento que sea parte de estas técnicas, de estos procedimientos, no es algo que se realice aquí a nivel nacional, ¿no? Al menos yo, todo el tiempo o los años que ya voy trabajando como obstetra asistencial, no he visto en algún hospital
o centro materno, ¿no? Que realice este tipo de procedimientos o este tipo de indicaciones que realicen la amniotonía para una inducción del trabajo de parto, ¿no? Generalmente lo manejan con fármacos o medicamentos. Dentro de las indicaciones maternas están los trastornos hipertensivos del embarazo, tenemos a la diabetes materna, y en las indicaciones fetales tenemos la restricción de crecimiento fetal y la muerte fetal, ¿no? Como bien mencioné, dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo, tenemos una diversa clasificación de estos trastornos hipertensivos, pero hay que dar mayor énfasis en el caso de una preeclampsia sin criterios de severidad, ¿no? Si hablamos de una preeclampsia sin criterios de severidad, obviamente, y que sea una gestación ya de 40 semanas, ¿no? Prácticamente es una candidata en que le puedan realizar una inducción sin ningún problema, ya que es una paciente hemodinámicamente estable que no está afectando o está comprometiendo parte de sus órganos vitales, como es el caso de una preeclampsia con criterios de severidad, ¿no? Una preeclampsia con criterios de severidad, muy aparte del aumento de la presión arterial o de la presencia de proteinuria en orina, ya hay compromiso de órgano, ¿no? Compromiso en el sentido de que la paciente se queja o presenta sintomatología como cefaleas, epigastralgia, ¿no? Tinnitus, escotomas, que ya de por sí hay un daño o un posible daño neurológico o dolor a nivel del cuadrante superior derecho, que específicamente sería un daño también colateral del hepático por la distensión de la cápsula de Eclipse, ¿no? Entonces, si tuviéramos ese tipo de casos, colegas, y ya la gestante ya tiene 40 semanas, yo no voy a realizarle una inducción del trabajo de parto, voy a esperar hasta que pasen horas, ¿no? Una, dos, tres o más horas, hasta que ese cuello vaya reblandeciéndose, se vaya modificando, ¿no? Porque esa paciente en cualquier momento se puede agravar, tanto ella como el bebé. ¿Y cuál es el manejo en ese tipo de situación? Terminar el embarazo lo más pronto posible, por vía alta, que sería una cesárea de emergencia. Y dentro de las contraindicaciones, como bien mencionamos, tenemos las contraindicaciones absolutas y relativas, ¿no? Las contraindicaciones absolutas, vemos lo que es la placenta o la basa previa, anomalías de la presentación fetal, prolapso del cordón umbilical y el herpes genital. ¿Por qué anomalías de la presentación fetal, placenta o prolapso, no? ¿Por qué? Porque básicamente si yo tengo una gestante que al momento de evaluarla toco o evalúo, lo primero que evalúo es placenta, si en caso no tiene una ecografía, por ejemplo, yo no voy a realizarle una inducción, porque obviamente que cuando yo hago una inducción en el trabajo de parto o una acentuación, ¿qué es lo que vas a ocasionar o qué es lo que haces trabajar el útero? El útero es el que empieza a trabajar ahí para poder lograr una adecuada dinámica, para poder lograr los cambios cervicales requeridos para que pueda avanzar bien en el trabajo de parto. Entonces, cuando esa paciente complete, ¿no? Lo primero que va a salir de acuerdo a la ubicación de la placenta va a ser la placenta y la señora, hay una alta posibilidad de que se desangre en el parto. Entonces, si yo tengo un caso de placenta previa, basa previa, cualquier tipo de anomalía o patología placentaria, está totalmente contraindicado realizar una inducción, por más que todo lo demás sea favorable. Anomalías en la presentación fetal. ¿A qué nos referimos con anomalías? A que esa presentación del feto no sea necesariamente fisiológica, ¿no? Sea una presentación tal vez pelviana, podálica, o tal vez sea una presentación de cara, una presentación de frente, ¿no? Entonces, esas son presentaciones o patológicas. Y si ese fuera el caso, también está contraindicado realizar una inducción, ¿ya? Dentro de las contraindicaciones relativas, vemos el embarazo múltiple, el polidramnios, que es el aumento del líquido amniótico, ¿no? Que generalmente cuando nosotros vemos un polidramnios, no siempre, y estoy recalcando aquí, pero en casi una gran parte de ello, cuando vemos un polidramnios, están asociados a malformaciones en el feto, ¿ya?
enfermedad cardíaca materna, patrones de frecuencia cardíaca fetal anormal que no requieran un parto inmediato, ¿no? Si yo estoy con mi monitor intraparto, mi monitor, ¿no? Que le estoy haciendo un trazado a mi paciente y veo que está viendo alteraciones en el trazado, ya sea que hay presencia de desaceleraciones, ya sea que no hay un buen resultado, ¿no? Entonces tampoco voy a indicar una inducción. Una gran multípara. ¿Cuál es el riesgo de una gran multípara? Que el útero se rompa. Así de simple, ¿no? Todo el esfuerzo y que va a ejercer este órgano va a ocasionar que el útero no soporte y se rompa y haga una rotura uterina en la mujer. Presentación podálica, como ya bien mencioné, o presentación por encima del estrecho superior de la pelvis, ¿no? Que en este caso es lo que es una desproporción cefalopélvica o un DCP. Y a las famosas cesariadas anteriores, ¿no? Que tienen ahí su cirugía de su cesárea, ¿no? Y que también obviamente es un alto riesgo para que le realicen una inducción que está totalmente contraindicada. ¿Y cuáles son los riesgos que mencionamos? Los riesgos de la inducción. Que obviamente cuando yo realizo una inducción en el trabajo de parto, tengo que estar monitorizando estrictamente a mi paciente, colegas, ¿ya? No solamente está el hecho de que ya el ginecólogo, ¿no? Me dio la indicación médica para colocarle el medicamento a la paciente para que inicie con su inducción y ya le coloco y me desaparezco. O me voy a hacer otra cosa o otra actividad y dejo a la paciente. No. Desde que yo realizo este tipo de procedimiento, esta técnica, bajo supervisión e indicación médica, cabe recalcar, ¿no? Yo tengo que realizar un seguimiento y un monitoreo estricto y permanente a mi gestante, por si, por si en el caso, en algún momento, ella realiza algún tipo de alteración durante su trabajo de parto. Alteración en el sentido de que puede haber una hiperdinamia uterina, ¿no? De que tal vez puede haber sufrimiento fetal o un caso de hipoxia fetal, ¿no? O que la paciente se empieza a desestabilizar hemodinámicamente. Entonces, todos esos criterios yo tengo que tener en cuenta si en caso suscitara. Por eso, mejor prevenir, ¿no? A que pueda pasar algún tipo de complicación y que yo no esté al tanto o al pendiente de ese tipo de situación, ¿ya? ¿Ves? Se debe de tener precaución especial por el riesgo aumentado de rotura uterina en caso de cesáreas anteriores y cuando hay hiperdistensión uterina. ¿En qué casos existe la hiperdistensión uterina? En los casos de embarazo múltiple, en los casos de polidramnios, en los casos de fetos macrosómicos, en la gran multípara, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de una hiperdistensión uterina. Y las expectativas de la inducción, hay varios factores que involucran el éxito de una inducción del trabajo de parto. Si yo tengo un índice de masa corporal menor a 30, es decir, que no sea una paciente obesa, ¿no? Hay una posibilidad de éxito en tu inducción. Que sea un cuello uterino favorable, que el peso del bebé al nacer sea menos de 3,5 kilos, es decir, que no sea un feto macrosómico, que por bibliografía sabemos que un feto macrosómico abarca de los 4 kilogramos a más. Hay una alta posibilidad de que tu inducción sea con éxito y no fracase. ¿Y cuáles son estos métodos para la inducción del trabajo de parto? Los métodos para poder inducir tenemos que saber características, tenemos que saber los factores y dentro de estas características es donde ingresa lo que es el test de Bishop, como bien mencionamos. El test de Bishop tiene una puntuación específica, que de acuerdo a esa puntuación que se va a obtener por evaluar diferentes parámetros de este test, es donde nosotros vamos a indicar en que ese cervix es favorable o no es favorable para realizar la inducción del trabajo de parto. Si nosotros hablamos o tenemos un score de Bishop de 6 o menos de 6 puntos,
El objetivo de la maduración cervical va a ser lograr las modificaciones típicas del trabajo de parto, tales como el ablandamiento, el borramiento y la dilatación. Y para lograr esto se va a hacer con ayuda de agentes farmacológicos y o técnicas mecánicas. Y decimos que un cuello es favorable, que un cuello es apto y que hay una posibilidad alta de éxito en la inducción del trabajo de parto cuando tenemos una puntuación de 6 a más. Es decir, si yo obtengo 6 puntos, 7 puntos, 8 puntos, básicamente una alta posibilidad de que sí, efectivamente vaya a funcionar con éxito tu inducción. Si bien es cierto, hay investigaciones que han realizado de diferentes autores que muestran, ¿no? O que demuestran que la tasa de cesáreas aumentan en pacientes con inducción de trabajo de parto que no habían presentado complicaciones previas a ello. En el caso de las nulíparas con más de 41 semanas, ¿no? Y que no haya encajado la cabeza, el riesgo de cesárea aumenta 12 veces más, ¿no? Si yo tengo una paciente que ya tiene 41 semanas de gestación y le hago la cuarta maniobra para poder calcular el encajamiento de la cabeza fetal y vemos que no está encajada, ya de por sí tenlo por hecho que esa paciente va a terminar en sala de operaciones. Cosa que no debería pasar porque ya a las 47 semanas ya prácticamente la cabeza ya debería de estar encajada. Y como bien mencioné, el tema de la coriamnionitis básicamente se da por ese tipo de técnica o procedimiento que es la amniotonía, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. La atonía uterina es una de las complicaciones postparto de mayor incidencia, en lo que nos referimos a las hemorragias postparto. Esta hemorragia postparto es más frecuente en pacientes con inducción en el trabajo de parto, ¿ya? Porque ¿qué hacemos nosotros durante la inducción del trabajo de parto? ¿Qué le damos a la paciente? Oxitocina, ¿verdad? Sea el caso, en gotas, calculando cada 15 minutos, etc. Pero el útero va a trabajar de forma sincrónica, ¿no? Cuando estamos haciendo esta inducción, que cuando la paciente ya completa los 10 centímetros de dilatación, ya el cuello se ha borrado en un 100%, ya la presentación ha descendido como tiene que descender, y ya pasamos a la parte del periodo expulsivo, ¿no? Hay una posibilidad, y existe una posibilidad, de que básicamente el útero, de lo tan activo que estaba, de lo bien que estaba trabajando, se agote. Se agote o se relaja, que sería el término. Se relaja de tal manera, una vez que sale el producto, porque ya ha sentido como que ya ha trabajado tanto, vamos a ponerlo así, de este ejemplo, que ya se relaja. Y cuando un útero se relaja y no está contraído, es ahí cuando hablamos de atonía uterina. Porque ¿qué es la atonía uterina? Es cuando el útero básicamente está totalmente relajado. Y producto de la relajación de este músculo, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? La hemorragia. La paciente empieza a sangrar en grandes cantidades, ¿no? Que compromete la estabilidad hemodinámica de la paciente. Se empiezan a alterar casi la mayor parte de sus funciones vitales, ¿no? Empieza a haber una taquicardia, la paciente está taquicárdica, el pulso está acelerado, la presión arterial también empieza a alterarse en el sentido de que ya se vuelve hipotensa la paciente. Ya es una paciente que no está totalmente lúcida, es una paciente que está letárgica, está confundida, de acuerdo al grado de shock en que se encuentra la paciente. Puede estar en un grado 1, un grado 2, ¿no? O un grado 3. Entonces,
tiene que verse las características para, de acuerdo a eso, nosotros poder identificar en qué grado de shock está la paciente. La atonía uterina fue la indicación del 33% de los procedimientos de cesárea con histerectomía, ¿no? Muchas veces no se logra controlar el sangrado, ¿no? Como bien sabemos, el manejo de una hemorragia postparto, hay pasos, ¿verdad? Hay paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? Que realizamos nosotros las maniobras, ¿no? La compresión bimanual, realizamos la compresión externa, ¿no? Para de esta manera poder hacer que el útero se contraiga. Si no funciona eso, ya pasamos a la parte de los medicamentos. El uso de la oxitocina, ¿no? El uso del misoprostol, el uso de la ergometrina, ¿cierto? Para que de esta manera lograr que ese útero se contraiga. Si aún así no se contrae, sigue relajado, sigue sangrando la paciente, a pesar que ya le di los medicamentos, paso a otro tipo de técnicas, que en este caso sería, por ejemplo, el pinzamiento de las técnicas de las arterias uterinas, perdón, o la técnica SEA, el uso del balón uterino. Y ya si aún así no funciona tampoco y sigue sangrando la paciente, bueno, ya la última opción de todas, después de haber realizado todos los intentos, como se dice, ya sería la cirugía, ¿verdad? Y en la cirugía están las técnicas de Lynch, como bien sabemos, que lo realiza el especialista en este caso, ¿no? Pero si no se logra controlar la hemorragia y hay un compromiso ya de la vida de la paciente, ¿no? En el peor de los casos, lo que realizarían ya sería una histerectomía total, ¿no? Total o subtotal, dependiendo de la gravedad. En la maduración cervical, el test de Bishop, como bien mencionamos, con un puntaje menor a 6, se va a considerar un cervix desfavorable y por lo tanto la indicación de la maduración cervical va a ser antes o previa a la inducción del trabajo de parto. Entonces, antes del inicio de la maduración cervical, se van a evaluar ciertos parámetros o requisitos. Uno, tiene que tener constancia de indicación para la inducción, tiene que estar estipulado y registrado en la historia clínica. 2, revisar este documento médico legal, en donde debe tener la edad gestacional de la paciente, cuánto tiene de edad gestacional por fecha última de menstruación, si es confiable. ¿Cuándo decimos que una fecha última de menstruación es confiable? ¿Qué características tiene que cumplir para nosotros decir que es confiable? Uno, que su ciclo menstrual sea regular, que haya sido regular, un ciclo menstrual regular. Que que esa paciente no haya estado utilizando un método anticonceptivo cuando se ha embarazado, ¿no? Y que el sangrado que ha presentado ha sido un sangrado que cumpla con las características que siempre ha tenido de acuerdo a sus ciclos regulares. Cuando nosotros tenemos esos parámetros que cumple la paciente, podemos decir que es una fecha última de menstruación confiable, ¿correcto? Asimismo, conocer la paridad de la paciente, si ha tenido antecedentes de alguna cirugía uterina previa o ha habido alguna contraindicación para que pueda dar un parto vaginal. Capaz la paciente es estrecha. Y una paciente con pelvis estrecha, sabemos de que siempre, cada vez que se embarace, va a terminar en cesárea, ¿no? Entonces hay que ver el por qué, ¿no? Cuando una paciente es cesariada, siempre hay que preguntarle, señor, ¿y por qué fue su cesárea? ¿Qué pasó? Obviamente la paciente no te va a decir el diagnóstico, ¿no? Sería bastante extraño que una paciente diga su diagnóstico por el cual hicieron una cesárea. Pero más o menos te voy a explicar a grandes rasgos y ya de esta manera tú puedes sacar tus conclusiones o un posible diagnóstico, ¿no? Tal vez la paciente diga, no, usted porque estaba perdiendo líquido, porque estaba sangrando, o porque tal vez se me subió la presión, ¿no? Ah, ya, entonces ya más o menos tú puedes saber cuál posiblemente ha sido el motivo por el cual esa paciente terminara en sala de operaciones.
Se debe informar a la paciente y firmar el consentimiento informado según el método de maduración e inducción, ¿no? Como bien mencioné, lo recomendable es de que siempre hay una hoja de consentimiento informado ante cualquier procedimiento que tú vayas a realizar a la paciente, ya sea bajo indicación médica. Si hablamos de una maduración cervical, sabemos que tú no vas a hacer la maduración cervical, eso lo hace el ginecólogo. Pero lo recomendable, ¿no? Y lo que se sugiere es de que hay un consentimiento de antemano. En el caso del uso del misoprostol, además se debe obtener el consentimiento del uso de este medicamento fuera de la indicación, ¿no? Este medicamento tiene que ser supervisado y administrado bajo indicación médica. Hay que tener siempre presente eso. Se debe realizar una evaluación de la pelvis, del tamaño del feto, por si existiera alguna sospecha de incompatibilidad o desproporción. Se debe registrar la presentación y las condiciones obstétricas mediante exploración vaginal por lo que es el test de Bishop. ¿A qué nos referimos, no? Recordemos que dentro de los parámetros del test de Bishop está la consistencia del cuello, la posición, la dilatación, el borramiento, que son características que tú debes evaluar y debes identificar en el tacto vaginal. La evaluación del estado de las membranas amnióticas, ¿no? Si son las membranas están íntegras o están rotas, ¿no? Y si están rotas, ¿qué características tienen? Si es un líquido claro, un líquido verde, un líquido meconial o un líquido sanguinolento. Eso hay que saber, ¿ya? Y hay que saber identificar también. Que el registro del cardiotocógrafo basal sea durante 20 a 30 minutos previos para descartar sospecha de pérdida de bienestar fetal y una dinámica uterina regular, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que lo ideal o lo que se recomienda dentro de la evaluación de la gestante es que se le coloque este monitor intraparto, ¿no? Para durante un periodo de 30 minutos para nosotros poder evaluar cómo está la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal del feto, cómo está la dinámica uterina de esta paciente, cómo están los movimientos fetales en el trazado. Y aquí visualizamos lo que es el test de Bishop, ¿no? Como bien sabemos, o como bien estamos viendo, los diferentes parámetros que se evalúan durante el trabajo de parto. Tenemos lo que es la dilatación, el borramiento, ¿no? Un borramiento que inicia desde cero, que es nada, hasta que llega a completar un 100%, que es cuando el cuello está totalmente borrado y que ya prácticamente tú al tacto vaginal ya ni lo sientes, ¿no? Ya ni lo puedes identificar, perdón, porque ya está borrado en su totalidad. ¿Qué consistencia tiene el cuello uterino? Si es una consistencia blanda, si es una consistencia intermedia o es una consistencia firme, ¿no? Recordemos, más o menos lo podemos relacionar, colegas, cuando ustedes hacen el tacto vaginal, en relación a la consistencia. Tóquense lo que es su nariz, ¿no? El pliegue de la nariz, y esa consistencia que tiene el pliegue de su nariz es parecida o casi igual a la consistencia del cuello uterino. Y de esa manera lo van a poder identificar, si es firme, intermedia o blanda. ¿En qué posición está el cuello uterino? Si está posterior, si está medio, si está centralizado o está anterior, que es hacia arriba, ¿no? ¿Y cómo está la altura de presentación? Si está en -3, -2, -1, +1, +2, ¿no? Recordemos que la altura de presentación lo podemos calcular o lo podemos evaluar, ya sea por la técnica de Lee, por el descenso de los quintos o por los planos de Hodge, que eso ya es en biología obstétrica, ¿ya? Dentro de la maduración cervical con prostaglandinas, tenemos a la prostaglandina E2, porque está la prostaglandina E1, que es el misoprostol, y la prostaglandina E2, que es la dinoprostona, que es la que estamos visualizando ahora. Esta dinoprostona consiste en que es un gel que se aplica intracervicalmente de 0.5 miligramos. Es un instrumento, un material que es una oblea, como estamos viendo en la foto, una oblea polimérica, que va a proveer una liberación de gel hasta de un 0.5
3 miligramos por hora. ¿Ya? Entonces, como bien dentro del mecanismo o del funcionamiento de las prostaglandinas, vemos que hay un rompimiento o un reordenamiento, perdón, de las fibras colágenas debido a una alta dosis de la contracción uterina, donde va a disminuir la producción de la progesterona, va a aumentar el nivel estrogénico y asimismo va a disminuir la síntesis endógena de las prostaglandinas. Y todo esto se va a desarrollar o se va a realizar en el cérvix de la paciente. ¿En dónde se administra la dinoprostona? En el área del parto o cerca a cuando ya se está acercando el momento del parto. Asimismo, hay que vigilar la frecuencia cardíaca del feto y la actividad uterina de la paciente. El uso de la oxitocina después del uso de las prostaglandinas debe retrasarse de 6 a 12 horas aproximadamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo realizo, estoy utilizando o manejando con prostaglandinas a mi paciente, ya sea con la dinoprostona o el misoprostol, una vez que termine, no voy a realizar, inmediatamente le voy a colocar la oxitocina. Hay que esperar un tiempo requerido, que más o menos sería entre 6 a 12 horas. ¿Y cuáles son los efectos secundarios en esta técnica, en este procedimiento? Que puede haber un cuadro de taquicistolia uterina, que significa que hay más de 6 contracciones en un periodo de 10 minutos. Una hipertonía uterina, que las contracciones van a durar más de 2 minutos. Y una hiperestimulación uterina, que es básicamente cuando la frecuencia cardíaca fetal hay un trazado que es bastante desalentador, bastante negativo. Y si hubiera alguno de estos tipos de efectos secundarios, se recomienda retirar el dispositivo ante la aparición de una de estas ocurrencias. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? El glaucoma, el asma, y tampoco se recomienda usar en pacientes con ruptura de membranas. Ahora, recordemos lo que hablamos acerca de la prostaglandina E1 o el misoprostol, ¿no? Como bien sabemos, el misoprostol se usa de manera extraoficial para la maduración del cuello uterino. Es lo que usamos para madurar el cuello uterino, para madurar el cérvix. También es una prostaglandina o un fármaco que se utiliza en el primer trimestre del embarazo en caso de los abortos, ¿no? Cuando se necesita que este producto sea expulsado, ya sea porque hay un aborto de antemano, ¿no? Utilizan el misoprostol para madurar el cuello uterino y para que pueda solito el mismo cuerpo expulsar el producto. Muy aparte de hacer su uso en la parte obstétrica, también este medicamento se usa para la prevención de la úlcera péptica en dosis de 100 a 200 microgramos. Puede administrarse por vía oral o por vía vaginal, por cualquiera de las dos vías, ¿sí? ¿Y qué demuestran ciertos estudios acerca de este medicamento? Que es mucho más eficaz, es mucho más efectivo en comparación con el gel de la prostaglandina E2, que es la dinoprostona. Tiene mejores resultados, es mucho más efectivo que la dinoprostona. La dosis de este fármaco es de 25 microgramos, que es la cuarta parte de una tableta de 100. Hay un riesgo también, existe un riesgo cuando colocamos este fármaco de hiperestimulación uterina, ¿no? Y se pueden vincular o asociar con escenarios de taquicistolia, aspiración de meconio y expulsión, pero eso se ve con más frecuencia con el uso de la dinoprostona o la prostaglandina E2. Además de la maduración del cuello, se puede utilizar para inducir el trabajo de parto, lo que es el misoprostol. El misoprostol vaginal, seguido de la oxitocina, es mejor que solo utilizar oxitocina, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que hay mucho más, hay un efecto más
beneficioso o más exitoso cuando usamos tanto el misoprostol con la oxitocina que solamente utilizar un solo fármaco que vendría a ser la oxitocina, este útero tónico. Disminuyen algunos estudios la tasa de cesáreas. Y no hay datos que confirmen que el uso o no de este tenga beneficios en cuanto al riesgo, al costo y a la efectividad. También participa en este tema, ¿no? Son los donadores de óxido nítrico. Estos donadores de óxido nítrico van a estar compuestos por mononitrato de isosorbida y trinitrato de glicerilo. Asimismo, este va a ser un mediador para la maduración del cuello uterino y hay ciertos estudios que no demuestran que sean tan eficaces o tan beneficiosos como lo son las prostaglandinas. Es por ello que no se maneja mucho. En las instituciones tenemos a la sonda transcervical, tenemos a la infusión de solución salina extraamniótica, tenemos a los dilatadores higroscópicos, tenemos al despegamiento de las membranas para inducción del trabajo de parto. Esas son técnicas mecánicas muy aparte de las técnicas farmacológicas que utilizamos para la inducción. Entonces, ¿qué fue lo que mencionamos acerca de esta técnica mecánica que es la sonda transcervical, como estamos viendo en la imagen? Esta sonda transcervical puede colocarse con la ayuda de una sonda Foley a través del orificio interno del cuello uterino. Va a existir la variante, ¿no? Que esta infusión se va a realizar con solución salina. Y la colocación de esta sonda va a producir que existan cambios en el cuello uterino de forma favorable y que por ende estimule la frecuencia de las contracciones uterinas de forma regular. Hay estudios de 3 grupos diferentes de pacientes que mostraron que el uso de la sonda versus el misoprostol tenían una eficacia ambos de forma similar. Ahora, en lo que son los dilatadores higroscópicos, ¿a qué nos referimos con esto? Este tipo de dilatadores higroscópicos han encontrado una mejoría en las condiciones del cuello uterino antes de la inducción del trabajo de parto. No existen datos de infecciones ascendentes por lo que se considera seguro, es decir, que no existe el riesgo de una posible coriamnionitis, tal vez. Aunque hay casos de reacciones anafilácticas por el tallo de la laminaria. ¿Ya? Entonces, estos dilatadores, existe un tallo de la laminaria que es como estamos visualizando y que les enseñé en la primera parte, que es este de acá, que han habido ciertas situaciones de pacientes en que se les ha colocado, según investigaciones que han realizado anteriormente, donde ha habido casos de estas reacciones anafilácticas en pacientes que han presentado algún estado de shock. Y esos dilatadores higroscópicos van a estar compuestos por agua, ¿no? Por eso, básicamente, como van a estar compuestos de agua, van a tener forma de vapor o de líquido en el ambiente en el que se estructura. Pero como vuelvo a repetir, ¿no? Estas técnicas mecánicas no es algo que lo usamos en nuestro país. ¿Por qué no se usan en Perú? Bueno, básicamente porque como bien sabemos, que es algo bastante lamentable en realidad, el presupuesto que siempre se destina para lo que es el sector salud es bastante corto. O también existe la posibilidad que no hay un adecuado manejo y no implementan este tipo de equipos en las instituciones de salud, más que todo en los hospitales, ¿no? Porque ya de por sí ha habido un manejo, una estrategia de los profesionales, ¿no? En que cuando realizan una inducción, una acentuación, lo que generalmente manejan son medicamentos, son fármacos, que cada uno de nosotros conocemos cuáles son. Entonces, estas técnicas casi no se manejan porque esos medicamentos han logrado básicamente con éxito que un parto se desarrolle. O en el peor de los casos, ¿no? Que si en caso no tiene éxito ni nada, termina la paciente en cesárea, ¿no? Entonces, como que no lo han visto tal vez necesarios o indispensables
indispensables estas técnicas mecánicas que estoy mencionando para poder ayudar a una paciente en un proceso de inducción o acentuación del trabajo de parto. Es el por qué, ¿no? El por qué estas técnicas mecánicas, perdón, no es algo que se haya implementado hasta la fecha, hasta donde yo tengo conocimiento, ¿no? O capaz me equivoque, capaz alguno de ustedes trabaja en alguna institución y sí lo tiene, ¿no? Entonces, pero hasta donde yo tengo conocimiento, ya sea por la práctica, por la experiencia, ¿no? Y el tiempo que vengo trabajando, que ya son más de 5 o 6 años, no he visto que hayan estas técnicas o estos materiales, ¿no? Mucho menos va a haber un centro de salud, mucho menos va a haber un puesto de salud, ¿no? Eso está bastante claro. Continuamos. El despegamiento de las membranas para inducción del trabajo de parto, ¿no? Estudios dicen que es seguro y disminuye la incidencia del embarazo post-término, ¿no? Aumenta el nivel de prostaglandinas séricas después del desdoblamiento y el 66% comenzó su trabajo de parto espontáneo después de las 72 horas, ¿no? Como bien indiqué, la técnica del despegamiento de las membranas o la membrana de Hamilton, no es lo que nosotros realizamos con ayuda de nuestros deditos, de nuestros 2 deditos específicamente, para realizar el despegamiento de estas membranas en un sentido, ¿no? Horario y antihorario, para que de esta manera poder inducir a que la paciente tenga, sea en dinámica o ya sea en dilatación durante su trabajo de parto y sea de una forma más favorable. ¿Y cuáles son las conclusiones? Las conclusiones son que todas estas técnicas que hemos visto, técnicas mecánicas, técnicas farmacológicas, ¿no? En parte porque todavía nos falta, es que van a ayudar a favorecer el estado del cuello uterino, ayudándolo también para una inducción. Pero específicamente no hay datos de que el uso de estas técnicas disminuya el índice de cesáreas o aminore la mortalidad materna y neonatal de aquellas que no. ¿Ya? Si bien es cierto, por más que hemos explicado las características, los beneficios y los no beneficios de cada una de ellas, no nos indica o no nos especifica que todo vaya a ser de forma exitosa y que todo vaya a terminar de forma normal, sin complicaciones o sin riesgos. Sí existen riesgos, como bien hemos visto. Entonces, pero a pesar que existen riesgos, a pesar que existen contraindicaciones, a pesar que existen indicaciones, igual es algo que se maneja porque está dentro del protocolo establecido, cuando tenemos una gestación que ya de por sí debe finalizar. Entonces vamos a pasar a la inducción o a la conducción del trabajo de parto, ya que es la última parte. Esta diapositiva nuevamente la he vuelto a poner, que es una de las primeras en realidad que hemos visto, ¿no? Para recordar nuevamente el concepto de la inducción del trabajo de parto, ¿no? Como bien indicamos, que es un procedimiento o es una técnica que tiene el objetivo de desencadenar contracciones uterinas para conseguir un parto vaginal, de que se utilizan ciertos medicamentos como el misoprostol, como la oxitocina, que son los más requeridos, que son los más usados comúnmente para lograr este tipo de procedimiento. ¿Cuáles son las indicaciones? La ruptura de membranas sin trabajo de parto, el oligohidramnios, sufrimiento fetal, embarazo posttérmino, hipertensión crónica, diabetes. Si hacemos una inducción en el trabajo de parto, pero para eso hay que estar monitorizando, porque si hay un compromiso fetal que ya de por sí el feto puede estar entrando en un grado de hipoxia, obviamente ya hay que finalizar el embarazo. Los métodos para inducir el trabajo de parto están contraindicados en la mayoría de las condiciones que imposibilitan el trabajo de parto espontáneo.
Dentro de las contraindicaciones de la madre encontramos la cesárea o la incisión uterina, ¿no? O la cicatriz uterina, como quieran llamarlo. La implantación anormal de la placenta, que ya explicamos muy bien a qué nos referimos, ¿no? La anatomía pélvica distorsionada, ¿no? Capaz esa paciente tiene un canal óseo que no es el más apto, ¿no? Capaz tiene alguna estrechez, capaz a nivel del promontorio, ¿no? No es, tal vez tiene sobresalido, ¿no? O tiene muy acentuado esa parte del promontorio, ¿no? ¿No? Hay cosas que se ven, que es parte en sí de la anatomía, pues, o sea, es una anatomía distorsionada que existe, ¿no? Y si ese fuera el caso, no es algo que se induce, porque ese bebé no va a poder pasar por el canal del parto. Se va a obstruir, se va a atracar. Entonces no se recomienda. Y lo que es cáncer de cuello uterino, también no se recomienda realizar una inducción del trabajo de parto. Las contraindicaciones fetales incluyen lo que es macrosomía, hidrocefalia, ¿no? ¿Qué es la hidrocefalia? La acumulación de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Una hidrocefalia grave, una mala presentación o un caso de hipoxia o sufrimiento fetal. Dentro de las técnicas de la inducción, incluyen métodos efectivos como las prostaglandinas, el misoprostol, la dinoprostona, métodos mecánicos que abarcan la extracción de la membrana, la ruptura artificial de membranas y la infusión salina extraamniótica, ¿no? Que es lo que hemos mencionado hace un momento. Y aquí están los riesgos de este procedimiento. ¿Cuáles son los riesgos? Complicaciones maternas como la cesárea, ¿no? Que puede llegar a una cesárea a la paciente, una coriamnionitis producto de una amniotonía, una ruptura uterina en el caso de las pacientes multíparas y una hemorragia posparto por atonía uterina. Y los factores que van a afectar o que van a interceder en el éxito de la inducción, ¿cuáles son? Que la edad sea muy joven, ¿no? Un adolescente, por ejemplo, es un factor que puede afectar al éxito de la inducción del trabajo de parto. La multípara, ¿no? ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Y por qué la edad joven? ¿Por qué la adolescente? ¿Por qué afectaría el proceso de inducción? Porque en el caso de los adolescentes, muchas veces por ser adolescentes, por ser su primera vez, su primer embarazo, ¿no? Y que no está en su mismo cuerpo, no está preparado para un embarazo, puede afectar el éxito de la inducción, porque el cuerpo no está preparado todavía para ese procedimiento. Muy aparte de que el adolescente no puede manejar el dolor, se desespera, grita, no colabora. Entonces, a veces hay criterios que va a ser bastante difícil a que pueda lograrse con éxito este tipo de procedimiento. La multípara, como bien mencionamos, el riesgo es de que pueda romperse el útero. El índice de masa corporal menor a 30, el cuello uterino favorable, que sea un peso al nacer menor de 3,5 kilos, y en muchos casos el útero que esté mal preparado para el trabajo de parto. Un ejemplo, si yo tengo, un cuello uterino que está inmaduro, que aún no cumple las características específicas, obviamente hay una posibilidad de que mi inducción fracase. Y aquí en este cuadro vamos a visualizar lo que son las técnicas farmacológicas y las técnicas mecánicas que ya hemos visto hace un momento, ¿no? El gel de dinoprostona, la prostaglandina E1, que es el misoprostol, ¿no? La sonda transcervical, los dilatadores higroscópicos, que acá son sus características, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí, si nos enfocamos en las técnicas mecánicas que están en la parte de abajo, por ejemplo, la sonda transcervical que hemos hablado, ¿cuáles son sus características? Que va a mejorar rápidamente la puntuación de Bishop, o sea, de lo que estaba en un Bishop no apto, va a mejorar la puntuación de acuerdo a que va a mejorar las modificaciones cervicales del útero bastante favorables. Que el globo de 80 mililitros que se introduce va a ser más efectivo.
¿no? Combinado con la infusión de oxitocina va a ser superior a la prostaglandina E1, que es el misoprostol, y va a haber mejores resultados, ¿no? Como ustedes están visualizando. Dentro de la parte que favorece al cérvix, tenemos que la inducción del parto va a ser descrita por Bishop, que el puntaje de Bishop va a haber una alta probabilidad de éxito de la inducción en el trabajo de parto, ¿no? Y que un puntaje de Bishop con 4 puntos va a identificar un cuello uterino desfavorable. Y si fuera el caso, tendría que haber una indicación en una maduración cervical. Y aquí vemos las características de los medicamentos, lo que es la farmacología. Dentro de la prostaglandina E1, tenemos que este misoprostol vaginal, que se puede usar ya sea de forma vaginal y oral, se usa para la maduración cervical, en una gestación a término, en un RPM, en un cuello uterino favorable, ¿sí? Favorable. ¿Cuál es la dosis del misoprostol? Es 100 microgramos de misoprostol oral o 25 microgramos vía vaginal, en donde tiene una eficacia similar en comparación con la oxitocina intravenosa. Ciertos estudios demuestran que el misoprostol vía oral tiene una mayor eficacia que la oxitocina. Asimismo, el misoprostol puede estar asociado a taquicistolia cuando se dan altas dosis de este medicamento. La dosis oral inicial es de 100 microgramos, que puede repetirse cada 6 horas por un trabajo de parto inadecuado y 6 horas después de la segunda dosis o en aquellos con taquicistolia se inicia una infusión, ¿ya? Entonces, esto más o menos son las indicaciones. Y dentro de la inducción del trabajo de parto tenemos variedades, ya sea por indicación, ya sea porque se indica que se realice una inducción o ya sea porque sea una inducción electiva. ¿A qué nos referimos a una inducción por indicación? Cuando hay la presencia de una patología materna o una patología fetal o ambas, es decir, materna y fetal, que se puedan agravar o complicar con la continuación del embarazo o que se pueda prevenir o disminuir con la interrupción del mismo. ¿Qué interpretamos con este párrafo? ¿No? Que si hay una patología, ya sea por parte de ambos lados, es decir, y que esta patología pueda conllevar a que el estado de la paciente y del bebé se agrave, pudiendo comprometer hasta su vida, ¿no? Se realiza la indicación de una inducción o se interrumpe el embarazo. Y si hablamos de una inducción electiva, se realiza en gestantes sanas, carentes de esta patología, por deseos de la paciente, del especialista o de ambos, siempre y cuando no aumente la mortalidad materno-fetal, ¿no? Es cuando la paciente tal vez ella misma solicita que le induzcan el parto o que también el especialista lo plantee como parte del procedimiento. ¿Y cuáles son las indicaciones por inducción? Una hipertensión inducida por el embarazo, una ruptura prematura de membranas, una coriamnionitis, un compromiso del bienestar fetal, que hay una restricción del crecimiento intrauterino, una isoinmunización RH, problemas médicos maternos, muerte fetal o un embarazo más de 40 semanas. Dentro de las contraindicaciones absolutas, tenemos lo que es la placenta o la basa previa, las anomalías de la presentación fetal, el prolapso del cordón umbilical, una incisión uterina clásica previa o una infección activa por herpes genital. Indicaciones relativas está lo que es el embarazo múltiple, el polidramnios, la enfermedad cardíaca materna, la gran multiparidad, la hipertensión severa y la presentación podálica o pelviana. Y ahora vamos a hablar específicamente de la oxitocina. ¿Qué sabemos? ¿Qué tanto sabemos de la oxitocina?
Bueno, sabemos de que por sí es nuestro fármaco aliado, ¿no? A nosotros los obstetras, ¿no? Ya que básicamente tiene múltiples funciones este medicamento en las diferentes situaciones que nos podamos presentar, que se puedan presentar con nuestros pacientes, ¿no? Si yo el medicamento de elección va a ser la oxitocina. Si yo quiero realizar lo que es un alumbramiento dirigido, el medicamento que voy a utilizar es la oxitocina. Si yo quiero que el útero se contraiga porque está demasiado relajado y mi paciente está sangrando, el medicamento que voy a utilizar también va a ser la oxitocina. Entonces tiene múltiples funciones, ¿no? ¿Y dónde se encuentra la oxitocina? ¿Dónde se encuentra esta hormona que es conocida como la hormona de la felicidad, la hormona del amor, ¿no? Esto se va a encontrar a nivel del hipotálamo, específicamente en la hipófisis posterior, ¿no? Dentro de lo que es el núcleo supraóptico y paraventricular. La oxitocina va a actuar por vía del segundo mensajero y va a incrementar o aumentar la contractibilidad miometrial, que va a ser dada mediante la modificación del calcio intracelular. Va a haber una estimulación uterina y asimismo va a haber una relajación vascular directa del músculo liso. Recordemos que la oxitocina se expulsa por la orina, por eso va a haber una actividad antidiurética. A pesar de ser utilizada más que todo en la inducción del trabajo de parto, este fármaco, estudios clínicos han demostrado que a dosis baja son igual de efectivas que la prostaglandina E2, es decir, que el misoprostol, para la maduración cervical, aunque la hiperestimulación uterina y el sufrimiento fetal son más frecuentes que con el uso de la prostaglandina, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la hiperestimulación uterina y el sufrimiento fetal se van a dar con mayor incidencia en el caso del uso de las prostaglandinas como la dinoprostona y el misoprostol. Y si nosotros usamos la oxitocina a dosis bastante bajas, también se puede utilizar en el caso de una maduración cervical. Eso es lo que nos indica. Y dentro de la administración intravenosa de este fármaco, ¿cuál es su objetivo una vez que se coloca? El objetivo es lograr que la actividad uterina sea suficiente para producir cambios cervicales y el descenso fetal, en donde se va a evitar el desarrollo de un estado fetal no tranquilizador, es cuando hablamos de una hipoxia fetal, y que el uso de la oxitocina se va a interrumpir o se va a suspender si el número de contracciones persiste con una frecuencia de más de 5 contracciones en un periodo de 10 minutos, o más de 7 contracciones en un periodo de 15 minutos, o con un patrón de frecuencia cardíaca fetal persistente no estabilizada. Es decir, si yo le he colocado oxitocina a mi paciente, ¿no? Y las contracciones empiezan a alterarse de tal forma que la paciente tiene más de 5 contracciones en 10 minutos o tiene más, o en este caso ya hay compromiso del estado del feto, yo tengo que suspender el fármaco. Yo lo tengo que suspender e informar al médico, obviamente. La interrupción de la oxitocina reduce rápidamente la frecuencia de la contracción. Y cuando se detiene este medicamento, su concentración en plasma va a disminuir de inmediato, ya que la vida media de la oxitocina es de 3 a 5 minutos. Diversos autores han encontrado que en el útero se contrae en 3 a 5 minutos después de comenzar una infusión con oxitocina y que se alcanza un estado estable en plasma a los 40 minutos de haber sido administrado, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? Que en investigaciones que han realizado con diferentes pacientes, cuando han colocado la oxitocina, han visto como resultado que el útero al momento de contraerse va a tener un periodo de 3 a 5 minutos después de haber comenzado una infusión con este fármaco, ¿no? Y que va a alcanzar un estado en plasma de hasta 40 minutos más o menos, que es lo que se ha calculado.
La respuesta a la oxitocina va a guardar relación directa con la concentración plasmática de la hormona y con la sensibilidad del miometrio. Asimismo, a las 32 semanas de gestación, la concentración de estos receptores en el útero va a ser 100 veces mayor que la encontrada en una mujer que no está embarazada, y en el momento del trabajo de parto aumenta hasta 300 veces más. Por esta razón, se puede concluir que a una menor edad gestacional se va a requerir una dosis mayor que la necesaria en una gestación a término. ¿Cuáles son las técnicas de inducción? Administración intravenosa de oxitocina. El propósito o el objetivo es conseguir cambios en el cuello uterino y descenso de la presentación fetal. Y si después de la administración existe una frecuencia mayor de 5 contracciones en 10 minutos o 7 en 15 minutos o compromiso del estado fetal, se debe suspender, como acabo de mencionar. La respuesta de este fármaco va a ser en base a la actividad uterina previa, estado del cuello uterino y las diferencias individuales que puedan tener. ¿Y cuál es la dosis? Una ampolla de 1 mililitro, como bien sabemos, contiene 10 unidades internacionales de este fármaco y se va a diluir en una solución cristaloide, ¿no? O en un cloruro de sodio de 1000 mililitros o de 1 litro. La solución usual o cotidiana va a consistir de 10 a 20 unidades o 1000 miliunidades o 2000 miliunidades diluidas en 1 litro de solución salina. ¿Y cuáles son los riesgos de la oxitocina? Que si el útero tiene cicatrices, cuando estábamos hablando en el caso de una cesárea, la rotura interna por el uso de oxitocina es inusual incluso en multíparas. Una intoxicación puede ocasionar un coma, una crisis convulsiva o hasta la muerte si en caso no se maneja a tiempo. Esto es por una actividad antidiurética de este fármaco. Es recomendable que si se planea usar dosis altas, es mejor administrarlas en concentraciones aumentadas a aumentar la velocidad de administración de una solución más diluida, ¿no? A veces, cuando no sabemos qué goteo colocar o con cuánto debemos empezar o cada qué tiempo debemos controlar el goteo de este fármaco, le abrimos toda la vía, ¿no? A chorro le abrimos. Si la paciente está ahí que prácticamente ya no sabe cómo soportar el dolor porque el útero está que se descontrola en su actividad uterina, y eso es un mal manejo de la oxitocina, ¿no? Recordemos que nosotros debemos iniciar de preferencia con 4 gotas e ir aumentando cada 15 minutos hasta agarrar un buen patrón de la dinámica uterina. Dentro de las complicaciones de la oxitocina tenemos la hiperestimulación uterina, tenemos el parto precipitado, ¿no? Aquella paciente que en menos de 1 hora, en el caso de una multípara, te completó. De lo que estaba en 5 o 6, en menos de 1 hora te completó como 4 o 5 centímetros. Es un parto precipitado. Una rotura uterina, un abrupto placentae, ¿no? Una mala inserción placentaria, un sufrimiento fetal, una hipotensión materna o una intoxicación hídrica, que son una de las complicaciones de este fármaco. Dentro de los factores de liberación de la oxitocina, tenemos 6. ¿Cuáles son estos factores? 1 es la distensión uterina, que es conocido también como el reflejo de Ferguson. Tenemos la estimulación mecánica del útero y de la vagina. La estimulación mecánica de los pezones, ¿no? Cuando nosotros le decimos a la paciente, señora, estimúlese sus pezones para que de esta manera venga una buena contracción, ¿no? Eso también porque los pezones, como bien sabemos, segregan esta hormona, ¿ya? Fisiológicamente. Estímulos emocionales, estímulos osmóticos, estímulos químicos y estímulos electrónicos a lo que es el hipotálamo por la corteza suprarrenal. Dentro de las propiedades de la oxitocina tenemos que tiene una musculatura uterina, donde va a facilitar la transmisión nerviosa,
Dentro de la glándula mamaria, este medicamento va a contribuir, esta hormona, perdón, va a contribuir a la galactopoiesis, va a tener un efecto vasoconstrictor que va a disminuir el flujo sanguíneo y asimismo va a disminuir la filtración glomerular y la excreción renal, tanto del agua como de los electrolitos. Y en el caso de la fecundación va a inhibir el proceso de ovulación en la mujer. ¿Cuáles son sus propiedades? Que va a haber receptores de oxitocina que se van a presenciar básicamente en la decidua, en el miometrio y en el tejido materno. Va a excretarse a nivel del hígado y del riñón y va a estar metabolizado por la oxitocinasa. Recordemos que la oxitocina no tiene validez demostrada para inducir la maduración cervical. Si bien es cierto, en las diapositivas anteriores he mencionado, ¿no?, que muy aparte del misoprostol que se utiliza para realizar la maduración del cérvix, también están incluyendo a la oxitocina para realizar este procedimiento, ¿no? O sea, es parte de la bibliografía, pero no es algo que se ejecute en la práctica, ¿ya? Entonces, no es algo que tenga una validez demostrada al 100%, más que todo para hacer lo que es una maduración cervical. Si en caso hay un cérvix favorable, mencionamos que el score de Bishop tiene una puntuación más de 4 puntos o más de 6 puntos. La vida media es de 5 a 12 minutos como un péptido libre. El misoprostol se va a administrar 25 microgramos de este medicamento. Generalmente se prefiere que sea por vía vaginal, ¿no? En donde no se debe mantener, perdón, a intervalos que no sean menores a 6 horas. Y se debe limitar la aplicación de este fármaco a 3 dosis durante el día. ¿Correcto? Si la paciente no ha entrado en trabajo de parto, debe descansar durante toda la noche y ser reevaluada en la mañana siguiente. Si en caso aún no entra en trabajo de parto, por más que se le haya colocado el fármaco o la prostaglandina. Dentro de la forma de administración tenemos la vía oral, que es de 50 microgramos, y la vía sublingual, que es de 25 microgramos. Es adecuada en el caso de un RPM, ¿no? Y se da en intervalo entre dosis de 4 a 6 horas, y de preferencia administrar el misoprostol durante el día, para que haya un mejor manejo, un mejor seguimiento de la paciente. Después de la primera dosis se obtiene un trabajo de parto activo en un promedio de 10 horas de haberlo aplicado, y el tiempo hasta la resolución del parto puede variar entre 13 y 20 horas, que va a depender mucho de la paridad y de las condiciones del cuello uterino. Las reacciones adversas que se pueden presentar por este medicamento: puede haber trastornos gastrointestinales, diarrea, reflujo biliar, náuseas, vómitos, ¿ya? Puede haber un cuadro de broncoespasmo por el mismo efecto que tiene la musculatura lisa del útero. Puede haber fiebre por acción en los centros hipotalámicos debido a los termorreguladores y alteraciones de la presión arterial. Las complicaciones, vamos a ver lo que es una taquicistolia, una hipertonía uterina, una hiperestimulación, una hipercontractibilidad del útero, ¿no?, que puede ocurrir debido a un desprendimiento prematuro de placenta, a una inminencia de la ruptura uterina en pacientes con una cicatriz uterina previa, o en el caso de un sufrimiento fetal. La inducción del misoprostol, en el caso de un feto vivo, la dosis inicial va a ser 25 microgramos vía vaginal cada 6 horas, o 50 microgramos vía oral cada 4 horas, o 25 microgramos vía sublingual cada 4 horas. Pero no se debe exceder las 3 dosis diarias, ¿ya? Hay que tener presente eso.
En la vigilancia hay que tener los controles maternos generales, que tenemos que tener la hidratación de la paciente, una frecuencia cardíaca materna, una presión arterial adecuada, ¿no? En lo que es el monitoreo clínico, que la contractibilidad del útero, el tono, la frecuencia y la intensidad y la duración sean de manera regulares y de manera normales. Asimismo, la frecuencia cardíaca fetal, que se mantenga dentro de los valores normales, que es de 120 a 160 latidos por minuto, que el monitoreo electrónico externo de las contracciones y de la frecuencia cardíaca fetal también sea apto. ¿Cuáles son los beneficios? Aumenta el parto vaginal en las próximas 24 horas, reduce la frecuencia de cesáreas, reduce el cuello sin modificaciones en las 24 a 48 horas y reduce el uso de analgesia peridural. Asimismo, aumenta el número de mujeres satisfechas con el resultado, ¿no? En el sentido que se logra tal vez un parto vaginal, y aumenta el costo de las prostaglandinas, ya que es mayor que el de la oxitocina, y consiste en un ahorro menor en el tema del número de cesáreas, una menor incidencia de hemorragias y una menor cantidad de transfusiones y una menor cantidad de monitoreos electrónicos. Ahora, dentro de los otros procedimientos tenemos lo que es la amniotonía. La amniotonía es un procedimiento que es la ruptura artificial de membranas, y es necesario, es indispensable tener un registro cuando realizamos esta ruptura de membranas de la frecuencia cardíaca fetal y de las contracciones uterinas. ¿Por qué? Porque puede haber un prolapso de cordón umbilical, que es uno de los mayores riesgos, sobre todo cuando no está encajado el producto, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una paciente que está en trabajo de parto y que la cabeza del feto aún no está encajado, no está a nivel de las espinas, ¿no? Yo no le voy a realizar un RAM, una rotura artificial de membranas. ¿Por qué? Porque uno de los mayores riesgos que si yo le realizo un RAM a una cabeza que no está encajada es que ese paciente me haga un prolapso de cordón y se complique prácticamente el parto, ¿ya? Entonces hay que evaluar bien antes de realizar un procedimiento. La amniotonía, conocida también con el nombre de amniorexis, consiste en la producción artificial de una solución de continuidad coriamniótica mediante un instrumento creado para ello también llamado amniótono, que membranas. Este procedimiento tiene bastante eficacia, ya que se realiza para la inducción del parto, cuando el cuello uterino se encuentra totalmente maduro, ¿no? Sin embargo, si el cuello no es el adecuado para la inducción, los resultados no van a ser favorables y con frecuencia van a terminar en una cesárea, ya sea por falta de dilatación o porque es un parto prolongado. Dentro de las ventajas es que va a cortar la duración de la inducción, va a permitir ver las características del líquido amniótico y asimismo va a poder detectar las alteraciones del líquido amniótico como la presencia de meconio, ¿no? En colocar, consiste en colocar un electrodo en el cuero cabelludo fetal para evaluar el bienestar de este, y asimismo se ha señalado que puede aumentar la incidencia de infecciones maternas, fetales, neonatales, como el prolapso del cordón, lesión fetal, RPM e infección materna. En la inducción por amniotonía se lleva a cabo para poder acelerar el trabajo de parto. Los estudios demuestran que este trabajo de parto espontáneo, sobre todo cuando la paciente está en dilatación, pero en una dilatación temprana, es decir, cuando está en 1 o en 2 centímetros de dilatación, podemos realizar la amniotonía. Se ha comprobado que ha reducido el trabajo en 4 horas, pero ha aumentado el riesgo de infecciones y a prolapso de cordón. Y durante partos anormalmente lentos, el uso de esto ha abreviado el trabajo de parto, pero ha aumentado las infecciones corioamnióticas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, básicamente, esas han sido todo lo referente a las técnicas o al manejo que se realiza durante la inducción del trabajo de parto,
¿no? La conducción, recordemos que tenemos que tener en cuenta para poder realizar este tipo de procedimientos, pero siempre bajo la supervisión e indicación de un médico. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos finalizado ya tanto la primera como la segunda parte del curso de maduración, inducción y acentuación del trabajo de parto. Muchas gracias por su permanencia, por su participación estas 2 horas prácticamente, ¿no? Agradecerles de antemano también por la atención brindada y espero que tengan una bonita tarde, un bonito fin de semana y conmigo tal vez será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, que tengan cada uno de ustedes buenas tardes. Hasta luego.